vídeo de últimas lecturas en el que voy a resumir todos los libros que he leído desde el último vídeo de últimas lecturas, que lo hice a principios de septiembre y lo tenéis por la i. Bueno, había pensado hacer simplemente de libros que no he mencionado recientemente, porque en el canal he mencionado varios de los que voy a hablar hoy, pero me da pena porque son algunos libros de los que me gustaría hablar más y he dicho, venga, vamos a mencionarlos todos, vamos a hablar de todos, algunos hablaré más, otros menos, pero que quería que quedaran aquí presentes. Aparecen también las lecturas que hice para Halloween y quería hacer un pequeño de cierre aquí porque todos sabéis que la semana que viene empieza diciembre, con lo cual empieza la Navidad. Y yo ya quiero centrarme en mis lecturas navideñas, así que voy a cerrar con esto esta etapa de lecturas oscurillas y vamos a empezar ya con la luminosidad de la Navidad. Espero que la semana que viene con un nuevo vídeo. Pero bueno, hoy, como os digo, quería traeros todos estos libros que son súper variados, hay bastante fantasía, hay cosas costumbristas, hay ciencia ficción y desde luego hay lecturazas. Vamos a empezar porque este ya de por sí va a ser un vídeo bastante largo. El primer libro que quería comentaros, no sé si os lo he mencionado antes, creo que no, aunque hice una reseña en Instagram donde siempre hago bastantes reseñitas de los libros que voy leyendo, es Nos devoró la niebla de Marina Tena Tena. Este es un libro que me compré en el Celsius porque además al comprarlo allí te venía con este relatillo que es un buen complemento para esta lectura, que se llama Las hijas del silbador y por cierto me encantó, es muy breve pero me gustó muchísimo el estilo que tiene y bueno, en general este libro me gustó mucho, fue de las primeras lecturas que hice con tono un poco oscurillo otoñal y ya sabéis que de esta autora he leído también Brujas de arena, que me encantó también. No sabría decir cuál de los dos me ha gustado más, los dos me han gustado mucho, creo que si os gusta uno de los dos os va a gustar el otro porque Marina Tena tiene un estilo muy reconocible y que si encajas con él a por todas y si no encajas pues mira, déjalo. En mi caso yo encajo totalmente, tiene un rollo como muy atmosférico, muy ambiental, muy centrado en los personajes que suelen ser personajes muy introspectivos, personajes que tienen como una problemática interior que vamos a ver desarrollada en la trama. Algo que me encanta de esos libros es que en este caso, bueno, en Brujas de arena era una historia más de fantasía, pero en este caso es una historia de terror o thriller, misterio, más va por ahí, no da miedo, ya os lo advierto que sé que muchos sois cagones como yo, no os va a dejar sin dormir, gracias, pero sí que es bastante oscurillo y en este caso habla, además de toda esta historia de este pueblo en mitad de las montañas, en el bosque, de esta joven que pues sobrevivió hace unos años a un accidente, de esa mitología, de esos fantasmas que tiene literal y realmente, ¿no? Y todo eso es un poco una excusa para hablar del trauma y de cómo se sienten los supervivientes y de cómo superar esa carga que llevan dentro. Bueno, ya os digo, a mí me gustó mucho, es una lectura muy atmosférica que disfruté un montón, que me metió de lleno en las vibes otoñales, invernales y que os recomiendo mucho. Luego, por otro lado, tenemos Voces humanas de Penelope Fitzgerald. Ya sabéis que a mí La librería fue un libro que me encantó, fue una de mis mejores lecturas de hace un par de años, es uno de mis libros favoritos, lo tengo ahí arriba, soy muy fan, la verdad, ese libro es muy importante para mí. Y tenía un poco de miedo de seguir con esta autora, pues porque lo típico, dices, no va a estar tan bien, no te gusta tanto como aquel. Y se ha cumplido, ¿no? Voces humanas no me ha gustado, vamos a decir que es un libro que pasó sin pena ni gloria, no es que esté mal, creo que también coincidió una época un poco mala en la que me costaba mucho concentrarme, leía un par de páginas, lo dejaba, entonces tampoco quiero culpar del todo al libro porque muchas veces nosotros tenemos también parte de la culpa el momento en el que leemos cierto libro afecta. Pero creo que esperaba mucho más o que me llegara mucho más, es también una historia muy costumbrista, en este caso está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y nos habla de una serie de personajes que trabajan en la BBC, ¿no? De reporteros y demás que trabajan allí. Pero la historia no está tan centrada, bueno, sí que te habla de cómo hacían las noticias y cómo trataban de contar la verdad, que era como una cosa muy revolucionaria, y tiene su humor y tiene su sutileza y tiene sus personajes, pero no logré conectar con ninguno de ellos y justo al final, que parece que por fin estaba encajando, se acabó, porque es un libro muy cortito. Y claro, son estas historias contadas desde diferentes puntos de vista, que como que me costó llegar a comprender a los personajes o entenderlos. Y bueno, se me pasó como no estuvo mal, pero no me marcó para nada. Desde luego esto no quiere decir que no voy a seguir con Penelope Fitzgerald porque me encanta.
Otro libro que fue un poquito decepcionante o que no fue lo que yo esperaba es el primer libro de Juego de Enigmas de Patricia A. McKillip, que ya sabéis que es la autora de Las bestias olvidadas de Eld, una de mis autoras favoritísimas. Ese libro es también de mis preferidos y se empieza a repetir la historia, ¿no? Tiene las expectativas demasiado altas y el segundo libro que lees de esa autora te decepciona, es que no falla. De nuevo, este libro este libro me gustó más que el de Fitzgerald, me pareció interesante, es como de fantasía clásica y nos habla de un mundo en el que hay muchos príncipes, hay muchas tierras distintas y en el que la magia tiene que ver con estos enigmas que se van contando, esas profecías que se tienen que cumplir y vamos a ver el viaje del héroe a través de diferentes tierras y conociendo diferentes personas y cumpliendo un poco pues esa profecía. Está bien, en realidad es curioso, interesante, pero por alguna razón no conecté. También me pasó lo mismo, ¿no? Se me hizo como un poco pesado, me costaba ponerme a leer, no sé, tengo ganas de seguir, realmente estos días estaba como, tengo que ponerme con los libros que siguen porque no es que estuviera mal, es solo que me costó un poco meterme en la lectura y creo que igual si consiguiera sacar tiempo para leer más de seguido, entraría más por ella y acabaría disfrutándolo más. Pero bueno, es una trilogía, aquí vienen los 3 libros, es un libro que está descatalogado, yo lo compré de segunda mano y espero seguir leyéndoos y ya os contaré cuando finalice la trilogía si, bueno, se queda así en un bien pero tampoco espectacular o la cosa remonta en su segunda y tercera parte. Os tengo que traer un libro que me encantó, devoré, flipé en colores, o sea, realmente es un libro que me gustó muchísimo, lo que pasa que, bueno, no os va a sorprender nada. Estoy hablando de Guerra de Jade de Fondalí, la segunda parte después de Ciudad de Jade, un libro del que tenéis una reseña en el canal, que también os voy a dejar por ahí. Bueno, este libro es que es un poco lo que me pasó con el primero, ¿no? Me encantó, o sea, me tuvo atrapadísima, es una historia de fantasía, pero que tampoco tiene tanta fantasía realmente, es más ver un poco las guerras de poder entre varios clanes y en este caso lo que más me gustó desde luego es cómo la autora hace que crezca no solo el universo que ha creado, como muchas más alianzas políticas, más acuerdos internacionales, entra el tema del periodismo también aquí, en cómo se manipula y demás. Y creo que habla de muchas cosas que podemos relacionar con la vida real, aunque sea una historia de fantasía. Es una historia que creo que su punto fuerte siempre va a ser sus personajes, porque yo personalmente los adoro. De verdad que Hilo es un personaje que me fascina, es un personaje que es súper gris, que hace cosas muy horribles, pero me encanta. O sea, me encanta porque es un personaje íntegro consigo mismo y eso es... Para mí eso es lo que hace un buen personaje, ¿no? Cuando tú estás leyendo sobre un personaje y dices, lo conozco y además sé que actuaría así y en ningún momento te rechina lo que hace, lo que dice, porque es que ya llega un punto en que ya lo conoces, lo quieres, lo amas y esto es lo que ocurre con los personajes de este libro. Además los personajes femeninos son como mucho más importantes, que en el primero estaban como más de secundarios. Y también tenemos un protagonismo que en este caso, aparte de estar situada la acción en Kekong, que es la isla esta en la que viven los huesos verdes, nuestros protagonistas, también tenemos una segunda localización, que es la isla de Spenia, que es muy interesante la comparativa que hace entre estos dos sitios. Hace que se enriquezca más la historia porque como que confronta las dos culturas, los dos puntos de vista y entiendes mejor todavía lo que es, no sé, el honor y todos esos valores que tienen los huesos verdes, que a mí es que me encantan. O sea, es que me encantan, me gustan muchísimo. Esto ya os lo dije, si os gusta El Padrino, leeros estos libros, son maravillosos. Si os gustan las sagas familiares, leeros estos libros. Creo que el año que viene sale el tercero y último, yo estoy que no vivo. En fin, ya os digo, lo disfruté de principio a fin, me encantó, lo pasé pipa y deseando que llegue el tercero ya. Luego tenemos Historias de Suya, de Aliette de Bodard, que es un libro del que ya os hablé en otro vídeo que os dejaré por la i, si es que entran todos los vídeos que os quiero poner por la i, si no en la cajita de información ya sabéis que lo tenéis todo. Es un libro que reúne 2 relatos de ciencia ficción que hablan de naves sentientes, que es algo fascinante, y en el que desarrolla la autora como ese universo tan rico. Esta autora tiene un montón de relatos ambientados en ese universo. Yo solo espero que Redkey nos traiga muchos más, porque es que me encanta. Yo he leído alguno más en el Matreon de Cronauta y también en la página de Cuentos para Algernon.
Y de verdad que es una autora que cuanto más lees, más te gusta, más conoces el universo, más te metes, y os la recomiendo un montón. Desde luego estos dos relatos, aparte, si os gusta el rollo misterio, os van a gustar más. A mí es la única parte que me rechinó. Bueno, quiero decir, es que a mí no me dan más. Generalmente las historias de misterio me suelen aburrir, entonces al tener esa manera de contar la historia a través de un misterio, las dos de hecho son retellings en un caso de Arsène Lupin y en el otro de Sherlock Holmes, pues bueno, a mí esa parte como que me interesaba menos que el desarrollo de personajes o el ver ese universo. Pero bueno, son libros muy interesantes que además siempre cuentan con ese trasfondo de la colonización, el racismo, muchos temas que están relacionados con el origen de la propia autora, que es de Vietnam, aunque ella lleve muchos años viviendo en Francia. Y bueno, ese tema de la guerra está muy presente y aunque sea secundario, siempre está ahí en sus historias, y para mí lo hace súper enriquecedor, dentro de que bueno, son historias de naves y de misterios por resolver. Y ahora sí entramos en las lecturas spookies, las lecturas que hice para Halloween. Os tengo que mencionar de la temporada de las apariciones, del que ya os hablé en otro vídeo. Tengo que decir que no lo he terminado, lo he dejado más o menos donde lo tenía. Son relatos y tengo un problema con los relatos, y es que me suelo cansar. Leo 2 o 3 y me aburro. Es como, yo no soy de relatos, soy de historias largas, entonces preferí dejarlo a la mitad y digo, el año que viene, cuando me apetezca otra vez historias spookies, vuelvo a él. Como os dije en aquella ocasión, son historias que no son espectaculares, pero son historias de estas como para ambientarte, meterte en el rollo oscurillo y demás, y en ese sentido están bien. Lo que pasa es que a mí ni me volaron la cabeza ni me sorprendieron demasiado, entonces bueno, iba leyéndolas, pero tampoco estaba yo sintiendo como, bueno, qué ganas de leer el siguiente a ver qué me cuentan, aunque son de autores diferentes y cambian bastante. Ninguna me atrapó. Estaban bien para ambientarme, pero yo que no soy muy de relatos, pues tampoco me volaron la cabeza, y entonces pues la dejé un poco ahí a medias. Ya os digo, el año que viene seguramente, cuando esté a la búsqueda de más lectores spookies, volveré, pero ahora mismo desde luego que ya estoy con el mood pre-Navidad, esto se tiene que quedar parado. El lado opuesto, que es desde luego Masa Madre y otros relatos de Angela Slater, un libro de relatos que me ha encantado, que me ha tenido atrapadísima, que he amado cada historia, que se ha llevado 5 estrellazas, que seguro va a estar en mi top de mejores lecturas del año. Como me imagino que sabréis, es un libro de la misma autora que de Conjuros y otras penas, que es la novela que sacamos desde Duerme Vela, la novela corta, en octubre. Nuestro libro de brujas, de la Spooky Season, de una bruja maravillosa, una señora bruja, una mujer que vive con su hija en un lugar súper apartado, ayudando a los vecinos con sus remedios y demás, y cómo el pasado vuelve para amenazarla y tiene que resolver las cosas de manera igual que no te veías venir. Es una historia súper feminista, potente y maravillosa, que tiene desde luego un personaje épico que es Paciencia, y que si os interesa, si lo habéis leído, os recomiendo muchísimo que os leáis Masa Madre, porque además de todo aparece también Paciencia, la protagonista de este libro va a aparecer también en estos relatos. Ahora no me acuerdo, creo que salían 3. También sale Selke, que es otra protagonista, una secundaria de Conjuros y otras penas, que es genial. A ver, si os gusta aquel libro tenéis que leer este, si os gusta este libro tenéis que leer el otro. O sea, quiero decir, lo que pasa con Angela Slater es que todos sus relatos, todas sus historias están interconectadas, están ambientadas en el mismo universo, y es que es increíble cuando estás leyendo el libro. Cuando estás leyendo los relatos, es como, acabas el relato y dices, qué interesante, muy bien, pasas al siguiente y dices, espera, la que era la protagonista ahora es secundaria a este relato. O en otro, meca, pero si esta es la que vi antes de joven, ahora es una anciana. ¿Sabéis? Es una cosa increíble ir buscando siempre como esa tela de araña que va creando la autora, que vas viendo pinceladas de todos los personajes, de todas las historias, y van creando algo más grande. Es algo que de verdad me voló la cabeza, disfruté muchísimo, son muchas historias, estuve bastante tiempo leyéndola, no sé, son un montón de relatos, porque no son relatos excesivamente largos, y los disfruté absolutamente todos. Todos me tenían enamorada, no quería que se acabara este libro, porque es un libro además que a mí me gusta muchísimo el rollo que tiene, porque es un rollo cuento oscuro, tipo Los Hermanos Grimm, protagonistas femeninas, brujas,
sirenas, seres fantásticos, seres mundanos, sororidad, todo eso lo tenemos ahí, venganza también, o sea, quiero decir, es siniestras las cosas que pasan también, maldiciones. A ver, para mí el rollo que tiene es que me encanta, me gusta muchísimo el estilo, es un poco... No sé con qué compararlo porque es difícil, a mí me recuerda un poco a Tanith Lee en algunas cosas o sea, no es que tenga que ver, pero el rollo ese de los cuentos oscuros y demás me recuerda un poco, aunque la prosa de Angela Slater no es como la de Tanith Lee, que era súper cuidada y maravillosa, sino que es mucho más cruda y directa. Y luego, bueno, ya os digo, aquí el feminismo está ahí todo el rato presente. Bueno, es un librazo, la verdad, no os puedo decir más. Yo, pocas antologías me han gustado a este nivel. Quizás es un poco trampa porque ya os digo, es antología, pero están todos relacionados. Entonces es una antología un poco tramposa porque es medio antología, medio novela. Son imprescindibles las dos lecturas. Estoy súper enamorada de Angela Slater, la verdad que es una de mis autoras preferidas de los últimos tiempos. Y creo que van a traer más libros de ella pronto, o sea que solo puedo decir que gracias porque la amo. Y bueno, seguimos con las lecturas un poco spookies, o que hice para Halloween con este de Los secretos de los vampiros, este pedazo de libro de Julie Leger, Elsa Witt, madre, seguro que lo estoy diciendo todo mal, pero bueno, y Laura Pérez. La ilustradora es Laura Pérez, que seguro que la conocéis. Este libro es muy similar a aquel libro de las brujas, del secreto de las brujas, que yo me leí el año pasado y también me encantó. Y en este caso hace lo mismo, pero con los vampiros. Este es un libro perfecto, si como yo amáis las historias ilustradas y sois unos cotillas de la vida. O sea, es que a mí este tipo de historias que reúnen, bueno, te lo va contando como en primera persona de una vampiresa, pero lo que hace es ir contando a lo largo de la historia, desde el principio de los tiempos, cómo nació el mito del vampiro, diferentes vampiros importantes dentro de las leyendas, dentro de la literatura, dentro del cine, incluso te habla de Buffy cazavampiros, ¿vale? Eso es bastante guay. Y luego también al final te habla como de diferentes símbolos, emblemas curiosos. Yo lo disfruto un montón, es una lectura como que la tienes ahí, vas leyendo a trocitos, que vas, yo qué sé, ambientándote con ese rollo vampírico. Y os lo recomiendo si, a ver, os interesa el tema de los vampiros, pero tampoco queréis un tochal que os cuente ahí cada cosa, tal, sino que son curiosidades, cosas que te llaman la atención porque te habla de diferentes culturas, cómo se ha visto la figura del vampiro, a lo largo del tiempo cómo ha ido cambiando, pues eso, en la cultura y demás. Y bueno, a mí me gustó mucho, a mí este tipo de libros me encantan y además es que a tope con los vampiros siempre. Bueno, vamos llegando al final con un par de libros que he leído hace muy poquito. Uno de ellos es Concierto en Sol Menor, de Laura S. Maquilón. Este es un libro que, aunque lo veáis que parece como un poco gordito, no llega a las 300 páginas y es una lectura como... Yo la verdad que me enganchó muchísimo y hice súper rápido. Entraría dentro de este tipo de novelas de ciencia ficción intimistas, como a mí me gusta llamarlas. Presenta un universo bastante desarrollado y que la verdad yo es que me muero por saber más de ese universo. He leído también sus relatos que tiene el Matrón de Crononauta y es como, quiero más, o sea, quiero saber más de ese universo, me fascina, necesito más información. Laura utiliza esta temática de aventura, de los viajes espaciales y demás, pero lo que nos quiere contar es otra cosa. Es una novela que nos habla principalmente de la importancia de empatizar, de ponerte en el lugar del que es diferente. Hace una crítica al racismo desde diferentes puntos de vista, también habla de la maternidad, como de muchos temas, yo creo que muy actuales y muy importantes, y lo hace muy bien. O sea, realmente consigue, ya os digo, que te metas en esta historia a través de sus personajes, que los comprendas muy bien, y bueno, yo para mí el único problema que le veo es que yo amaba demasiado a Xenia porque la historia está contada a través de 3 puntos de vista. Uno es Dako, que es un joven que, vamos a decir, ha huido de un centro de menores donde le hacían bullying porque era diferente básicamente. Luego tenemos a una nave sentiente que es Xenia, que a mí me tenía muy fascinada. Y luego tenemos y que ha sido esclavizada por los humanos y de ahí su trauma en realidad. Y luego por último tenemos a una científica que acaba de ser madre y sufre bastante ansiedad por todo este proceso.
Bueno, entonces a través de esos 3 personajes vamos a ver una especie de viaje juntos en el que van a pues intentar superar sus problemas y demás. Es un poco una huida hacia adelante. Y yo os digo que para mí el tema es que yo conecté mucho con la científica y con Xenia, pero con Dako no tanto. O sea, no es que no conectara, me parece que está muy bien contado y que era importante el personaje, pero yo es que necesitaba más de Xenia. La verdad, o sea, esto es algo muy personal, pero yo quería más de Xenia. Y a partir de un punto de la novela como que desaparece un poco y yo estaba como, no, necesito más. Pero bueno, en general creo que es una novela muy redondita, muy bien cerrada, que es un poco un alegato de la igualdad y de la necesidad eso, de empatizar y demás, y al mismo tiempo pues cuenta una historia con un world building muy interesante, con ese viaje espacial que te va a tener atrapado desde el principio. Y bueno, que se lee súper bien realmente. Y vamos cerrando, me he dado cuenta de que no os he mencionado, lo estaba haciendo cronológicamente, pero se me ha olvidado mencionar El secreto de Donna Tartt, básicamente porque no lo tengo aquí presente, porque es un libro que saqué de la biblioteca y ya lo devolví hace tiempo, pero no hablé bastante en un vídeo que hice recientemente de él, así que no voy a comentar mucho más. Simplemente me reafirmo, me parece un libro genial, simplemente de 10, que me encantó, que disfruté del principio al final, pero especialmente de la segunda parte, que es ver las grietas de la sociedad y es ver esos personajes caer, y bueno, que tiene muchísimas capas, que es una novela Dark Academia o la novela Dark Academia por antonomasia, y que ha conseguido que me obsesione bastante con el tema. Y nada, si queréis saber más, pues vais a ese vídeo porque realmente ahí me explayo bastante. Y ahora sí vamos a ir cerrando con una de mis últimas lecturas, que fue Jane y Prudence de Barbara Pym. Librazo maravilloso, como todos los libros de Barbara Pym. A ver, no sé qué más os puedo decir. Realmente todos los libros de Barbara Pym son muy parecidos. Hablan de mujeres generalmente que viven en pueblecillos pequeños y su relación con los diferentes personajes vecinos que aparecen por allí. En este caso tenemos a Jane, que es una mujer de unos 40 años que se muda con su marido, que es párroco, a una nueva parroquia, y allí pues va a entablar relación con las diferentes personas que viven en esa zona. Y luego por otro lado tenemos a su amiga, que es Prudence, que en cambio vive en Londres, tiene 30 años y es la típica que siempre ha ido de flor en flor, pero en fin, como que no consigue que ningún romance salga adelante, y Jane está decidida a que consiga sentar la cabeza de una vez por todas. Entonces bueno, va a empezar ahí un poco de tejemaneje amoroso. Realmente no tiene tanta importancia ese romance que se inicia, que es algo que me gustó mucho porque la novela es más muy costumbrista sobre todos estos personajes y no tiene tanta importancia el romance como en otras novelas de Barbara Pym, yo creo. Y su punto fuerte para mí de esta historia, aparte del sentido del humor, que es una de las novelas con las que más me he reído de Barbara Pym, creo que es una de las más divertidas que tiene, aparte de eso es el personaje de Jane, que es un personaje que me ha fascinado. Es una mujer que va completamente a su bola, que es súper despistada, que pasa de todo, que ella suelta todo lo que se le pasa por la cabeza sin pensar. Es un personaje único, que estoy totalmente encandilada con él. Y la historia pues es eso, una historia costumbrista, de estas en las que no pasa nada, pero que disfrutas de cada página para ir leyendo ahí con la mantita y el café y no sé, que no quieres que se te acabe. Yo realmente disfruté muchísimo con la lectura y no quería que se terminase. Es algo que comentamos, lo leí con el aquelarre, con mi Patreon, y lo comentamos todas, o sea, lo que disfrutamos de la historia de los personajes, del salseo que se iba generando. Y bueno, lo grande de Barbara Pym es que logra analizar muy bien a las personas, logra reírse de ellas con sutileza y elegancia, y es una novela pues llena de ironía, divertida, entrañable, para pasártelo muy bien, muy cozy, y desde luego os recomiendo un montón, como todos los libros de Barbara Pym. La verdad, yo es el 4º que leo y todos me han gustado, todos, o sea que, en fin, yo seguiré leyéndola, todo lo que saque. Es cierto que todos sus libros son muy similares, tampoco, quiero decir, si no te gusta uno, no leas más. Si te gusta, sigue, porque te va a dar más de lo mismo y vas a seguir disfrutándolo. Y nada, esa es la última lectura que os quería comentar. Ya veis que ha sido uno de estos, resumiendo lecturas, intensito, que tenía muchos libros para comentar. Ahora me encantaría que me dijerais si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, si no, cuál ha sido una de vuestras mejores lecturas de estos meses, si estáis ansiosos porque llegue la Navidad y las lecturas navideñas. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias también por todas las sugerencias que me habéis hecho en uno de los vídeos que puse últimamente
para vídeos futuros, las tengo súper en cuenta. Y nada, que ya sabéis que si queréis más contenido tenéis mi Patreon Meakelarre con vídeos, lecturas conjuntas y todo tipo de cosillas. Y pues eso es todo, que nos vemos muy pronto con otro vídeo. Muchísimas gracias por todo y adiós.